Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy va a estar con nosotros Rocío López Flores. Ella es profesora titular de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Ciencias Agrarias y Medio Natural, en particular del área de ecología, y ella, pues, su línea principal de trabajo en este momento, pues, es precisamente esto que nos ha traído aquí, que es el barranquismo y cómo afecta al medio natural. Así que posiblemente sean las personas que más sepan sobre este tema en este momento. Así que te voy a dar un pequeño regalo. Todavía no he hablado, mira a ver si bueno, para que tengas un recuerdo de tu paso por ANSAT. Y sin más, pues te dejo ya para que empieces la sesión. Muy bien, gracias. No sé lo que he dicho. Así bueno, la presentación la tengo estructurada en dos partes. Una primera parte en la que os voy a hablar de qué son los deportes o el ocio en el medio natural y cómo ha funcionado las últimas décadas, y luego os voy a presentar los resultados de nuestro trabajo de investigación por en medio, para que entendáis un poco, no porque no crea que podéis entender, sino porque es un tipo de bichos el que utilizamos, bastante raritos como habéis visto. Pues vamos a hacer un pequeño juego para que os familiaricéis un poquito con esos bichos con los que trabajamos nosotros. Bueno, me imagino que... ¿Ya empezamos bien? Es que va al revés. Vale. Me imagino que cuando hablamos de impacto del ocio en el medio natural, pues os habéis imaginado las diferentes cosas que hacemos en el medio, que cada uno hacéis. Sobre todo lo que más se hace en Aragón es senderismo, pero bueno, después está todo lo demás, ¿no? Pues el barranquismo, por supuesto, la escalada, kayak, tenemos un montón de deportes de aventura. En esto, que parece que esté un poco desordenado o que sea algo que no está clasificado o estudiado, pues la verdad es que es bastante conocido. Quiero decir, hay muchos trabajos de sociología, de economía, que trabajan con los deportes o con las actividades de ocio en el medio natural. Luego os comentaré. Lo que está claro es que en las últimas décadas ha habido un incremento. Esto es solamente de parques nacionales, pero como sabéis, pues salimos al medio por todos lados. No solamente en parques nacionales, pero el resto de información no la tenemos. Los parques nacionales tienen la obligación de registrar a los visitantes. Como podéis ver, pues hay una tendencia ascendente, ¿no? A lo largo de los últimos años ha ido creciendo. Sí que tuvimos un bajón en 2020, evidentemente. Pero luego nos hemos recuperado, seguimos saliendo un montón al campo, y de hecho luego hablaremos porque salimos incluso más. Como os decía, esto está bastante estudiado. ¿Por qué razón la gente quiere salir al monte o quiere hacer deporte o actividades de ocio en el monte? Pues porque está demostrado que implica tener una mayor salud física, es decir, pues te encuentras mejor, haces deporte. También implica salud mental, bienestar, nos aporta, pues en realidad es un servicio ecosistémico, nos aporta ese bienestar simplemente por el hecho de salir a un bosque, a un río. También nos permite tener acceso a cosas, pues a componentes del medio ambiente que no tendríamos en la ciudad. Esa educación, aprendizaje, pues nos permite estar activos, y incluso estos autores dicen que fomenta la reducción de la delincuencia y del comportamiento antisocial, ¿no? El hecho de permitir que gente de guetos en las ciudades pues salga fuera y tenga esos contactos, pues parece que es positivo. Eso ya lo dicen esos autores, yo no lo he llegado a estudiar. La cosa es que forma una parte importante del sector económico en Aragón. Y de hecho lo tenemos, el turismo en general lo tenemos en el cuarto puesto del PIB, del valor añadido bruto, o sea, de una especie de PIB en Aragón. Y también el turismo en general, estoy diciendo, nos aporta pues mucha afiliación, es decir, da mucho trabajo, ¿vale? Da mucho trabajo y es una fuente de economía bastante importante. De esto pues hay una parte que son los hoteles, los bares y tal, la hostelería, pero hay una parte muy importante que está relacionado con el deporte de aventura o de ocio
en la montaña. Bueno, pues eso, teníamos esa tendencia ascendente, estábamos a tope, nos encantaba salir al campo y de repente nos encierran unos mesecillos. Supongo que, bueno, la mayoría lo hemos, yo por lo menos quizás lo he olvidado, no sé. Tampoco lo pasé tan mal, estuve encerrada con mi hijo, así que bueno, no estuve mal, pero fue bastante duro que no nos dejaran salir a la calle. De manera que cuando eso se acabó, ¿qué pasó? ¿Qué recordáis? Pues una banda. Estampidas, ¿no? De hecho, era como que te sentías gamberro y decías, me voy a ir al parque aunque no me dejen, ¿no? Y al igual no habías querido ir nunca, pero entonces era como que querías ir, ¿no? Quisimos salir al parque, pero quisimos salir al monte también. Y empezó a salir a la montaña gente que habitualmente no salía. Y detectamos que había actitudes pues que cambiaban. Si antes el tipo de gente que iba a la montaña pues eran los que sabían que no podían ensuciar, no podían dejar papeles, botellas, lo que fuera, pues ahora estaba yendo un tipo de gente nuevo, entonces había que cuidar la gestión y de hecho el problema fue la masificación. Pero eso no fue así en todos sitios. No voy a entrar en los datos concretos, pero esto es para deciros que hay estudios de un país en concreto en que se demostró que después del confinamiento la gente salía menos y salía en grupos más reducidos. Era como que habían cogido miedo, ¿no? En vez de ir en un grupo de 10 personas a hacer montaña, pues iban con 5 y además iban más cerca. Estados Unidos, ¿vale? Esto es Estados Unidos. Sin embargo, el resto de países de Europa, los que están más acostumbrados, bueno, no sé. No voy a decir, no voy a comparar porque no es buen momento para comparar. En fin, el resto de países, si lo dejamos así, tuvieron la actitud contraria. De repente, si salían una vez a la semana, empezaron a salir 2 veces a la semana, ¿vale? Las estadísticas nos decían que la gente salía más, se iba más lejos, tenía más ganas de montaña, ¿vale? Entonces, concretamente en Aragón, de nuevo, estos son datos de pernoctaciones hoteleras, pero nos indican un poco cómo fueron las cosas, ¿vale? En Aragón y en España, pues tenemos el 2020, esa caída, no sé si con esto, así. Tenemos la caída y luego pues el subidón, ¿no? El subidón de todo el mundo a la calle como locos. Claro. También hubo quien se agarró a, oye, esto del deporte es interesante, al igual es una solución para esto que nos pasa en muchos sitios como Aragón, como, bueno, pues la España vaciada, ¿no? Y empezaron a salir este tipo de comentarios, al principio más suaves y al final pues potentes, de que, oye, el deporte podía ser una manera de frenar la despoblación. ¿Vale? Bueno, los políticos se agarraron a eso y finalmente hasta el Consejo Superior de Deportes dice que el deporte puede ser una manera de frenar la despoblación, ¿vale? Bueno, lo cierto es que no es mala idea, pero pasan estas cosas, ¿no? Y es que al final, o sea, ¿cuántas trails, cuántas carreras, cuántas habéis visto anunciar este año? Entre festivales de música y carreras de montaña, yo creo que no da tiempo a hacer nada más, ¿no? Está todo ocupado, entonces tenemos un montón de cosas. He puesto las que se me han ocurrido y esta que es muy reciente, ¿vale? Festival de barranquismo en Huesca. Incluye barrancos y fiesta, las dos cosas. ¿Y cómo se gestiona todo esto? Pues es complicado. Es complicado porque acabas llevando a un sitio que está vaciado, ¿vale? A la España vacía, a zonas como Guara, donde los pueblos tienen ya muy poca población, unos más que otros, ¿no? Pero acabas llevando un montón de gente que va 1 o 2 días a hacer una competición de montaña y luego te los llevas, ¿vale? El problema que yo veo ahí es que mucha de esa gente ni siquiera pernocta en el sitio, entonces hay que tener mucho cuidado porque a la hora de gestionar esto no puedes decir voy a hacer una carrera de montaña o voy a hacer un festival de barranquismo y no contar pues con la población local, por ejemplo, o con las autoridades si es un espacio protegido.
porque claro, si tú haces una gestión unilateral te puede pasar que acabes generando problemas a la población y al final, en vez de ayudarles, les estés empeorando la situación. Todos estos que tenemos aquí, empresarios, población local, deportistas, los espacios protegidos, forman parte del patronato y esto tiene una regulación. Cuando se trata de un espacio protegido con su regulación, pues bueno, hay herramientas para gestionarlo, ¿vale? Aún así estamos teniendo problemas. Claro, como decía, ¿qué puede llegar a pasar? Pues que si no lo gestionas bien de forma integral, puedes tener problemas de residuos, de ruidos, de impactos sociales, es decir, que te aparquen el coche por todos lados, que te aparquen el coche en el huerto, que hagan ruido por las noches. Entonces la población se puede acabar enfadando por esa actividad que estás haciendo, ¿no? Y lo que os vengo a presentar yo, que es, puedes tener impacto ambiental. Si eso no lo gestionas bien, puedes tener impacto y acabar generando un problema importante. Y al final tener mala imagen, ¿no? Entonces, bueno, pasan cosas como esta. No sé si aquí en Zaragoza llegó, ¿no? Sí. En Huesca esto es muy conocido. La alarma saltó, yo creo que fue anecdótico, el problema ya venía de hacía días, pero la alarma saltó porque un día llegaron 7 autobuses al Salto de Vierge y eran de Barcelona, ¿no? Entonces, todo el mundo, ¿cómo puede ser? Bueno, pues que hacía mucho tiempo ya que estaba yendo la gente en tropel a ese sitio. Yo me acuerdo, yo no soy de aquí, yo soy de Cataluña precisamente. Las primeras veces que fui al Salto de Vierge era un sitio pues al este, y estoy hablando de hace 12 años. Pero los últimos, 8 o 6 años, ves esto, ves gente con el flotador, la nevera, que ya no puedes pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, al final, han tenido que cerrar. Han tenido que cerrar y cobrar entrada. Bueno, es una manera. Nos puede gustar más o menos, pero es una manera de tener un control del aforo, ¿vale? Nos ha pasado también en Ordesa. Tuvieron que cerrar el parking. Bueno, eso lo cierran muchas veces porque cuando se llena de coches ahí controlan por los coches que hay, ¿no? Pues cierran la pradera para que ya no pueda subir más gente y suben a la gente en autobús, pero tampoco ahora están estableciendo la capacidad de carga, no saben cuánta gente puede aguantar Ordesa, entonces ahí están intentando regularlo. En Guara pasa lo mismo, se masificó las pozas de Belsué, que son unas pozas muy majas y muy accesibles. ¿Y cómo lo regularon? Pues multando a los coches que estaban fuera de las zonas de aparcamiento regulado. Buscan herramientas que no son muy bien aceptadas socialmente, pero yo creo que hacen lo que pueden, ¿no? Los gestores. Lo último que vi el año pasado fue esta no la conozco, la tendré que ir a visitar, aunque creo que ya no será un buen sitio para ir a visitar, pero la Poza del Molino en Torla, esta no, ya os digo, no la conozco, pero bueno, cada año sale una en el periódico, en las noticias. Hace 2 o 3 años me llamaron también de una televisión, una radio, por unas pozas que había en Teruel, que estaban masificadas. Cada vez que sale algo en Twitter o en Instagram, ¡buah!, todo el mundo como locos para allá, ¿vale? Bueno, pues eso es algo que hay que gestionar. Entonces, un poco como resumen de esta parte, la verdad es que sí, que los deportes de aventura o las actividades de ocio en el exterior tienen una contribución muy importante al PIB y las tenemos que aprovechar para, pues precisamente para eso que intentaba decir el Consejo Superior de Deportes, para llevar actividades económicas a zonas que están deprimidas, pero hay que hacerlo muy bien, porque si no, al final nos cargamos el recurso o nos cargamos a la población que queda ahí, ¿no? Son una fuente de salud física y psicológica y son buenas para la sociedad en general. Además, después del COVID, pues fueron un refugio para la gente pues que no nos podíamos relacionar, nos íbamos al monte y así nos desahogábamos un poco. Y bueno, tienen bastantes ventajas, ¿vale? Lo que pasa que pues también son una fuente de desacuerdos, de problemas, hay que pedir permisos, hay que hacer las cosas bien. Como digo, son una oportunidad, pero si no se hace bien también son una pena. Entonces, bueno, esto lo pongo un poco para dar fin a esta parte,
Es una cita que me encontré en un artículo, esto es un artículo científico, pero supongo que tenían un toque romántico los autores, y bueno, os lo he puesto traducido aquí, ¿no? Y es que al final lo que nos dice es que con la naturaleza nos pasa como cualquier otro nicho de mercado, ¿no? Que si nos pasamos explotándolo, al final acabas perdiendo la esencia de lo que es la naturaleza. A nadie le gusta ir a la Neto y tener que hacer cola para pasar. Bueno, eso me lo han dicho y yo tampoco he estado, pero ¿no? Se ven fotos del Himalaya, de bebés haciendo cola, la gente, o sea, estamos muy locos, pero bueno. Bien, entonces, ahora sí que empiezo con esa parte de resultados de nuestro trabajo de estos últimos 10 o 12 años. Nosotros trabajamos, donde más hemos trabajado es en la Sierra de Guara, ¿vale? La Sierra de Guara, como sabéis, es un parque natural, no es parque nacional, pero bueno, tiene regulación. En la Sierra de Guara, al contrario que en Ordesa, sí que se puede hacer barranquismo. Hay cierta regulación, pero es una regulación que ya veremos que es bastante laxa, porque es una regulación que es antigua. ¿Cuál es el tema? Pues que la Sierra de Guara junto con Ordesa son un hotspot, o sea, un punto caliente de barranquismo en Europa. Es uno de los destinos para barranquismos más importantes que hay en Europa, ¿vale? Es muy conocido y trae mucho turismo, con lo cual lo tenemos que cuidar, pero no puede ser de cualquier manera. Bueno, se pueden ver cosas, esto es normal, ¿vale? Grupos de 12 personas, que es lo máximo que se permite de golpe, esto es normal. Esto, bueno, es una foto que corrió por redes que decían, bueno, la entrada de la Peonera, 500 personas, bueno, ni eran tantas personas, ni era una foto reciente, pero lo cierto es que sí puede haber 500 personas en un barranco en un día, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que coincide que son zonas, son cañones con recodos de roca caliza, el sitio perfecto para la nidificación de aves protegidas, de especies protegidas en general. Con lo cual, estas aglomeraciones, como os podéis imaginar, no lo llevan muy bien, no les va muy bien a estas aves protegidas. La regulación, cuando se hizo precisamente en ese sentido. El objetivo era proteger los barrancos donde se sabía que nidificaban las aves. También se hizo una regulación, como os digo, esto es del 97, tiene ya unos cuantos años, se hizo un estudio previo, eso estuvo muy bien, se hizo un estudio previo y luego se estableció la regulación. Pues como decía, es para proteger sobre todo a las aves. Hay barrancos que solo se pueden hacer algunas épocas del año y hay algunos que no se pueden hacer nunca por nidificación. Y luego los que se pueden hacer pues tienen esta regulación. Solo pueden entrar unas 8 o 10 personas cada 10 minutos. Eso es mucho. Eso es mucho. Es decir, tú si entra un grupo, el siguiente guía tienes que esperar 10 minutos y entrar. Pero ¿qué pasa? Que en un barranco puede haber 5 rappels. Entonces cuando tú llegas al primer rappel, ahí eso se hace bola y ya está todo el mundo, ya te encuentras a 30 o 40 personas, te las puedes encontrar cerca. Entonces, después de todos los trabajos que hemos hecho, lo que nos da la sensación es que esta regulación pues es un poco laxa, ¿no? Realmente puedes llegar a encontrarte 500 personas en un barranco como la Peonera un día, a lo largo de todo el día. Ay, es que voy al revés. Ay. Bien, estos son los barrancos en los que hemos trabajado. Nosotros empezamos a trabajar con estudiantes en 2013, pero ya a partir de 2015, después de los primeros resultados, empezamos a pedir proyectos, ¿vale? En el 2015 obtuvimos un proyecto de la universidad y con esos resultados, a partir del 17, empezamos a trabajar colaborando con el Gobierno de Aragón, con contratos del Gobierno de Aragón. Entonces, todos estos resultados que hemos ido generando los hemos ido pasando pues a la sección de biodiversidad del Gobierno de Aragón de Huesca. Estos son los barrancos en los que hemos trabajado. Bueno, algunos quizás os suenen, pues el Formiga, la Peonera, el Vero son los más habituales, los oscuros del Balfets. Y desde 2018 pues hicimos un combo muy bueno porque contactamos, como os decía, con la sección de biodiversidad y ellos coordinaron a los APNs, a los forestales de Huesca, que de hecho hay un grupo, el GRUBA,
que son especialistas en barrancos, son los que hacen la vigilancia de barrancos. Entonces, a estos forestales les dimos una formación de cómo recolectar las muestras y ahora son ellos los que entran a los barrancos. Como os podéis imaginar, pues hombre, yo con estudiantes o con investigadores no podía entrar según dónde, ¿no? Porque algunos barrancos son bastante peligrosos y no tenemos la formación. Entonces ellos sí la tienen y ahora también tienen la formación para coger las muestras. Bueno, ahora ya hace 10 años que les dimos esa formación. Entonces, como os digo, ha sido un combo muy bueno y hemos podido sacar muchos resultados. Bueno, ¿y qué te puedes encontrar en un barranco? Porque es un sitio donde baja el agua a muchísima velocidad, donde hay losa, casi no hay sedimento, es todo piedra. Que hay ahí, pues la verdad es que hay bastante vida. Hay vegetación rupícola, te encuentras vegetación sobre todo en las paredes donde no hay corriente de agua, y luego tenemos algas, por supuesto, abajo del todo, anfibios, tenemos peces y los bichos que os habéis encontrado en la silla, a los que llamamos macroinvertebrados, ¿vale? Macroinvertebrados no es una clasificación taxonómica. Macroinvertebrados son bichos que viven en el fondo del río, en el suelo del río, ¿vale? En el sustrato. En general, hay insectos, hay crustáceos, hay caracoles, entonces ahora va a empezar ese momento en que vamos a jugar. Bien, esto es para deciros que los indicadores que nosotros utilizamos son, como os he comentado, indicadores biológicos, porque no porque se nos haya ocurrido a nosotros, sino porque la Directiva Marco del Agua, ¿vale? A nivel europeo, la Directiva Marco dice que tenemos que usar los indicadores biológicos como primer indicador de salud de los ríos. Entonces, aquí tenemos varias opciones, nosotros nos hemos quedado con esta, ¿vale? Y el trabajo que os voy a presentar está hecho con macroinvertebrados. ¿Por qué? Porque tienen dos cosas bastante positivas. Lo primero, son fáciles de coger. Descender un barranco con un montón de botecitos para coger algas con cepillitos y tal es un rollo, lo hacemos también, pero pescar peces con pesca eléctrica en un barranco es una locura, es para morirse en el intento. Entonces, son fáciles de capturar y son fáciles de identificar, entre comillas, ¿vale? Entonces, esas dos cosas los hacen muy adecuados para este tipo de estudio. Ay, que voy todo el rato dándole al que no es. Bien, ¿cómo nos marcan los macroinvertebrados la calidad del ecosistema? Bueno, pues resulta que no todos son iguales. A unos les gusta un tipo de agua, un tipo de río, y a otros otro. Entonces, en función del tipo de bichos que nos encontramos en el río, nosotros obtenemos unas puntuaciones que nos están diciendo si el río está en buenas condiciones o no. Y eso es un poco el juego que quería hacer con vosotros ahora. Tenéis en vuestra silla, lo que pasa que para viciar un poco más el resultado, vamos a coger también lo de las sillas de al lado si no están ocupadas, así nos va a salir un poco más interesante. ¿Quién ve sin gafas? Podríamos entender la luz. Yo no, o sea, la respuesta de yo no, me las tengo que poner. Cada uno de estos bichos que tenéis, como decía, tiene una puntuación. ¿Qué quiere decir? Los que están cerca de 0 son los que pueden estar en aguas contaminadas, en aguas perturbadas, ¿no? Con algún tipo de perturbación. Los que están cerca de 10 o tienen un 10 son los más sensibles, los que están en aguas en mejores condiciones. Entonces, vamos a ir dándole, a ver cómo hacemos, alguien tiene que sumar, alguien tiene que... Vamos a ir leyendo los bichos que tenemos, no sé, os puedo dar por aquí uno, por aquí otro, y vamos en grupo, vamos sumando las puntuaciones de los bichos que tenemos, ya veréis que son nombres muy raros, ¿vale? Por eso, claro, vosotros tenéis una ventaja, ahora os doy unas papeles. Por aquí os doy más si queréis, ya veis que alguien ha hecho la cuenta por ahí también. Entonces,
aquí tenemos un río y aquí tenemos otro río, por eso os decía, no mezclemos, ¿vale? Vamos a ver quién gana. Tenemos que sumar todos los bichos de aquí con todos los bichos de aquí, pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, si se repite no cuenta, es decir, solo se cuenta la primera vez que aparece el bicho, con lo cual os tenéis que poner de acuerdo. Y eso parece complicado, pero os lo estoy poniendo fácil, que nosotros además los tenemos que identificar, que cuando vienen no vienen con el letrero. Te cambio un cromo. Te cambio un cromo. No, porque es todo junto. Entre todos, hay que sumar todo. ¿Vosotros tenéis? Yo tengo este. Sí, yo también lo tengo. Ah, vale. Pues lo tenemos. A ver, nosotros tenemos. Ese no lo teníamos. ¿Y este cuántos puntos es? 6, vale, pues 6, 5, 11, 13, vale, Venga, aquí está. Nosotros hasta aquí 13, pues ya 14. Ese ya está repetido. ¿Pero cuál tenéis? ¿Tenéis alguno repetido? Sí, Y este también está repetido. ah, bueno, pero ese no lo tenemos, ¿no? Ese no. ¿Y este qué punto te Este ya está. Ese 4 y este 6. Ah, pues 17. 17. Sí, porque ese está repetido. ¿No? Sí. Veces no se cuenta. No, 17 puntos tenemos en la arriba. Ay, yo no sé dónde buscar. Yo buscaba en el código. Ah, no, Yo conozco los de Belén. es un mosquito. Los tricópteros. ¿Conoces algunos de estos? Sí, los tricópteros. Pero tenéis un montón de abajo, ¿verdad? Qué bonito. Este no lo conozco. No puede estar repetido, ¿eh? Está muchas horas a la lumbre. Muchas horas. Por aquí no ¿Y ahora qué pasa pues? ahora hay que sumar. Vamos a ver quién gana. 65 más Con todos los dos más calidad. Están un montón. Estamos descompensados. Un río muy bueno. Está en Lara. ¿Ya lo tenéis? Faltan las tres. Necesitamos un investigador principal del laboratorio que nos diga la puntuación. Casi. ¿Y para qué lo tenéis? 17. ¿Solo 17? Sí, ¿Somos pocos? Estamos cuatro. es que nos han dado aquí y estamos en la parte corhuesca. Andaba ahí. 82. Vamos por 80 y pico ya. ¿O no? 48. 48. Pero los repetidos no cuentan, ¿no? Todo. Igual está Los repetidos no cuentan. 48 lo vuestro. ¿Cuántas tarjetas? Pues 65. No sé si os voy a contratar este verano para las prácticas. No. Pero por lo menos se gana. En fin, final. Una puntuación final. 65 más. A ver. Más 50. Y luego le quito 2. 109. Más 17. 109. No, 17 no tiene nada que ver. Bueno, 100. Yo creo que habéis arrasado comparado con los 17. Evidentemente esto lo he viciado totalmente porque lo hemos preparado al empezar, ¿vale? Pero esto nos lo encontramos en algunas muestras de las que analizamos. Un valor de 100. El ecosistema está protegido.
a partir de 100, 120, depende, ¿vale? Depende, si estamos en Guares más bajito, si estamos en Ordesa es mucho más alto, depende, cada tipo de río tiene unas puntuaciones, pero tenemos que tener en cuenta pues eso, que a partir de 100 están las cosas muy bien, evidentemente en 17 no. Ahí si empezamos a bajar de valores de 60, 50, ahí el río ya está afectado, ¿vale? Hay una afectación grave. Este índice fue, se llama índice IBMWP, significa Iberian Monitoring Working Party. Es un índice adaptado a un índice inglés, pero lo importante es que es el que utiliza el Ministerio para determinar el estado de los ríos en España, ¿vale? Entonces, nosotros lo hemos utilizado para tener una herramienta pues que fuera homologada, digamos, que fuera una herramienta que ya se utilizaba. Como os decía, es muy habitual irte a un río, pues, por ejemplo, el Gallego, aquí llegando a Zaragoza y encontrar unos valores de 17 o 30, y en cambio, pues si te lo coges en Oliván, en Santa Eulalia de Gallego, pues ahí te encuentras valores de 70, de 80, de 100, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis cómo funciona el índice, ¿no? Venga, vamos a seguir. Vale, otras cosas... Si no, ya me lo daréis luego. Otras cosas en las que nos fijamos es pues si hay algas, porque claro, uno puede decir ¿qué importa que haya algas o qué importa que haya insectos en el río? A mí lo que me gusta es ver aves, o me gusta ver peces, o ver anfibios, ya. Pero es que los anfibios, los peces, las aves comen esos insectos. Entonces, si nos cargamos la comunidad de ahí por debajo, estamos afectando a toda la red trófica, ¿vale? Por eso también se utilizan como bioindicadores. Como decía, aparte de mirar esos insectos, esos macroinvertebrados, pues también miramos cómo están las algas, y esos insectos pues miramos si hay mucha diversidad o poca. Por ejemplo, aquí hemos visto que teníamos 4 o 5 diferentes, ¿no? Sí. En cambio, en este lado, eso sería la diversidad, 5 familias o 5 especies. En cambio, aquí a lo mejor había 8 o 10 diferentes, ¿vale? Eso también es un índice, un indicador. Bien, pues vamos ya a los resultados, que es para lo que estamos aquí. Porque imaginaros que ahora, después de todo este rollo, os digo, pues no pasa nada, el barranquismo no tiene ningún efecto. Vengo a explicar que sí, que tiene efecto. Vale. Pues tiene efecto el barranquismo. Pues bueno, este valor es precisamente con lo que hemos estado jugando, ¿vale? Se llama estado ecológico, ese índice del que hemos hablado. Este es el primer trabajo que hicimos y además lo hizo un estudiante de la Politécnica, el primer trabajito, en el río Formiga. Aquí tenemos una parcela del río que sabíamos que los barranquistas pasaban seguro, y aquí tenemos una parcela de río en que estábamos seguros de que no pasaban, pues ya fuera de barranco, cuando ya o río arriba o río abajo de la zona de barranquismo. También tenemos 2 épocas, al principio de la temporada de barrancos, que es más o menos abril, mayo, y al final. Al final de la temporada pues suele ser septiembre, a veces se estiran hasta octubre, hasta que llueve fuerte y es peligroso bajar, ¿vale? Entonces, lo primero que vimos en este trabajito que hizo un estudiante, bueno, digo trabajito, pero un trabajo final de grado, que tampoco le quiero quitar importancia, es que en las zonas donde había frecuentación de los barranquistas, al final de la temporada teníamos un descenso importante de ese índice, de ese estado ecológico. Fijaros que el valor normal era de 120, de hecho en esa zona era bastante bueno el valor al principio de la temporada. En las zonas control que no estaban pisadas, pues al principio de temporada también estábamos sobre 100. ¿Y por qué hacemos esto de hacerlo en 2 zonas? Pues porque fijaros que sí que a lo largo del verano había un poquito de bajada. Pues porque el verano es duro en el río se va secando, hace mucha calor y los bichos también lo pasan un poco mal por el verano, pero no tan mal, ¿vale? Aquí tenemos un descenso chiquitín de 110 a 90, sin embargo, fijaros que aquí tenemos una pérdida pues de 110, no sé, sobre 50 estamos, ¿vale? Ese es el primer resultado que tuvimos. La calidad del río bajaba aproximadamente un 50% en las zonas que estaban pisoteadas. Pero luego es como que se recupera más, ¿no? ¿Cómo? Porque el índice es más alto, parte de más arriba. ¿Es repetitivo en todos los años eso?
Eso te lo diré más adelante. Era la siguiente pregunta que nos hicimos. Muy bien, está bien. Bueno, aparte de este índice que hemos estado viendo, también mirábamos, pues, ay, es que me equivoco de botón, la abundancia de bichos, la riqueza, ¿vale? Cuántas especies hay o cuántas familias hay. Entonces aquí ya tenemos una lista de barrancos. Lo de antes era el formiga, esto ya son los más importantes, los más descendidos, ¿no? Tenemos aquí delante los más conocidos. Carruaca es un barranco chiquitín que se hace sin guía, pero hace muchas familias, así cortito, sencillo. Valcés, Peonera, y luego ya empiezan los menos conocidos. Es curioso porque el Vero lo tenemos por aquí, ya os contaré, es un río un poco raro, pero fijaros, esto es el porcentaje de impacto en la abundancia de individuos y en la riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, estos tres ríos tienen un porcentaje de impacto superior al 80%. Eso quiere decir que si yo tendría que tener 500 bichos en un metro cuadrado, pues estoy teniendo alrededor, o sea, ahora no sé hacer el cálculo, pero bueno, me queda un 10% o un 20%, ¿vale? Me quedan 50 bichos de los 500 que tendría que tener. Estamos en eso. Claro, ¿qué pasa con los que se comían los bichos? Porque tienen solo un 10% que comer respecto a lo que tocaba, ¿vale? Con la riqueza no es tan exagerado. De hecho, después de usar un montón de índices nos hemos dado cuenta de que lo que mejor va es la abundancia. O sea, si pisas no hay bichos y ya está, es muy fácil, ¿vale? Entonces sí que vemos afectaciones de la riqueza del 50% también, cercanas al 50%, depende del barranco, depende de cuánta gente va, ¿vale? ¿Qué más? Ay. Vamos a ir a responder esas preguntas que había por ahí detrás. ¿Cuánto tiempo necesita la comunidad en recuperarse? Porque lo primero que me dijeron, incluso algunos forestales que eran un poquito escépticos, me decían, esto llueve un poco y al año siguiente ya está todo recuperado. Pues a lo mejor no, ¿vale? Así que hicimos experimentos. Hicimos un experimento en el que nosotros poníamos unas parcelas, las parcelas negras estaban distribuidas al azar, las parcelas negras las pisábamos y las parcelas blancas no, ¿vale? El mismo tramo de río para que no hubiera discusión de si era diferente o no. Mismo tramo, parcelas de 1 metro cuadrado, unas se pisaban 100 veces cada día durante 7 días y las otras no se pisaban. Y luego lo que hacíamos era ir recuperando el día justo después del pisoteo. No pasa nada. El día después del pisoteo, a los 15 días, a los 30 días y a los 60 días para ver qué pasaba con la comunidad. Aquí tengo, lo hicimos 2 veces, la segunda vez llegamos hasta 2 meses. La primera, que es esta de aquí, pues llegamos hasta 30 días, ¿vale? Como os podéis imaginar, ir cada día a pisar el río en un barranco, que la aproximación a lo mejor es de 1 hora, pues tiene faena esto. Entonces, bueno, ir a recuperar luego, pues es que son 2 o 3 meses de trabajo seguido. En fin, parcelas control son las parcelas que no pisábamos, ¿vale? Por ahí estamos en el 100% cercano, ¿vale? Parcelas que pisábamos, pues el día 1 después del pisoteo, desastre total, hemos bajado, ¿vale? De lo que tocaría, que es 100, estamos en 70 puntos. No está mal, pero hemos bajado bastante. Pasan 15 días, bueno, se empieza a recuperar y llegamos a 80 puntos. Y cuando pasan 30 días, pues bueno, estamos ya muy cerca del 100. En el primer experimento vimos que este índice de estado ecológico se recuperaba a los 30 días. Pero en el segundo experimento nos dimos cuenta de que la estructura de la comunidad, porque no es solo que estén todos los bichos que tienen que estar en la proporción que toca, tienen que volver a relacionarse, quién se come a quién se relaciona con quién compite. Esas relaciones tardaban más tiempo en recuperarse y necesitábamos aproximadamente 2 meses para que eso pasara. ¿Cuál es el problema? ¿A alguien se le ocurre? ¿Hay algún problema? Bueno, pues que pasen 2 meses y ya está. Eso lo hacíais durante 2 meses. Sí, uno de los estudios lo hicimos 2 meses. Quería decir, ¿cuál es el problema? Podríamos decir, bueno, pues 2 meses de descanso,
Total, en octubre pues ya dejamos de hacer Que barrancos. vosotros hacíais el pisoteo 15 días seguidos. El pisoteo eran 7 días. 7 días. Solo 7 días. Estabais pisoteando durante 4 meses que duraba. No. Meses que duraba la temporada de verano. Claro. Ese es un problema, que son 7 días respecto a 5 meses de abril a... Intensa son 2 y medio. Sí, intensa es julio y agosto. Sí. Entonces, claro, no era exactamente lo que estaba pasando en el río, lo del río es peor. Pero aparte, claro, esos 2 meses de recuperación, ¿cuándo son? Porque... Cuando es más duro Claro, en octubre no se recuperan los bichos. En octubre, si eres un macroinvertebrado, ya has tenido que superar la fase larva, porque todo esto que tenemos son larvas, se me ha olvidado explicaroslo. Superas la fase larva, sale el adulto que vuela, ¿vale? Una libélula, por ejemplo, se reproduce, pone la puesta y tiene que estar todo preparado para que esa puesta aguante el invierno hasta la primavera siguiente. Pero claro, si la larva ha sido machacada, se ha ido río abajo, no está, ya se rompe el ciclo. Con lo cual esos 2 meses no se pueden cumplir, porque si el barranquismo llegaba hasta septiembre, octubre, luego lo siguiente era una riada tremenda, ¿vale? Porque de hecho los barranquistas dejan de entrar cuando ya llueve tanto o cae tanta agua de tanto caudal que no se puede entrar. Entonces eso para los bichos también es malo. Si no han conseguido poner su forma de resistencia, pues podía ser que estuviera afectando a la biodiversidad del barranco, ¿vale? Y esa fue nuestra siguiente pregunta. Ay, que voy al revés todo el rato. ¿Puede ser que estos impactos que estábamos viendo se acumulasen en el tiempo? ¿Puede ser que si no les dejábamos tiempo para recuperarse, cada vez tuviéramos más perturbación y más impacto? O, no, la perturbación es la misma. O sea, lo que teníamos era acumulación de pérdida, ¿no? Y por otra parte, ¿las pérdidas afectaban a todos los barrancos igual? Bueno, vamos a intentar solucionar eso, que esta era un poco la pregunta que me hacías antes. Este es el río Formiga, que es el que tenemos monitorizado desde 2013, y de hecho ya han salido las muestras del 25, ¿vale? Así que tenemos ya 12 años, bueno, con alguna pausa por aquí, pero a partir del 18 pues tenemos todos los años. Entonces aquí lo que podemos ver, siguiendo con el diseño de antes, parcelas no pisadas, parcelas pisadas, lo que podemos ver en este caso con la diversidad es que hay una bajada de la diversidad. Desde el año 13 hasta el año 24 hay una bajada. Esa bajada no es igual en las parcelas control que en las parcelas pisadas. De hecho, en las parcelas control es un 8%, pero es que además esto no es significativo estadísticamente. ¿Eso qué significa? Pues que un año baja, otro año sube, pues lo típico de un ecosistema mediterráneo que a veces tiene más agua, a veces tiene menos, ¿vale? De hecho, esto no está en ningún lado, pero hemos encontrado que precisamente esas subidas y bajadas están relacionadas con la cantidad de agua que tiene el río, ¿vale? Con las precipitaciones. Bien, como digo, en las parcelas control, bueno, sí, en la zona control, pues no es significativo, con lo cual esa diversidad va y viene. Pero sí que es significativo en las parcelas pisadas, ¿vale? Y de hecho tenemos una pérdida de diversidad del 24%, desde el 1,7 de diversidad al 1,3, que bueno, estos son los valores de diversidad. Aquí tuvimos una sorpresilla, porque si os fijáis, casi todos los años sí que marcan esa tendencia que va hacia abajo, pero este año pasan cosas un poco raras. Incluso la parcela naranja está más arriba que la otra y todo. Uy, se fue las sorpresas. Bueno, pues la pandemia. De hecho, nosotros nos esforzamos un montón por no dejaron ir a los APNs, entonces fuimos el biólogo del parque y yo, nos metimos en un par de barrancos, en Formiga y otro, a sacar las muestras porque nos parecía que era esencial. Era un experimento humano brutal que nunca más, esperemos que vuelva a pasar. Entonces teníamos que ir a saber qué había pasado justo el año que no se podía hacer barrancos. Hicimos el muestreo a principio de junio, luego ya dejaron salir y ya locura total. Pero a principio de junio hicimos el muestreo y la comunidad se había recuperado. Se había recuperado prácticamente al 100%, estaba bien, ¿vale? Entonces, bueno, de ahí sacamos una lección bastante importante. Primero, sabemos
que la diversidad se está perdiendo de forma acumulada, se va perdiendo cada vez más, y por otra parte, pues a lo mejor de vez en cuando podíamos dejar descansar un barranco y se recuperaría y podíamos volver a empezar, ¿no? El amarillo, perdona, sí. Estoy buscando las barras. Sí, perdón, que a veces que doy cosas, por supuesto. Las barras amarillas, es que no hay leyenda. Las barras amarillas serían las parcelas que están pisadas, que están afectadas. Sí, y las azules son los controles. Entonces, a ver, sí. Sí. ¿Vale? Y entonces, la cantidad, o sea, la dura, digamos, es la cantidad de biodiversidad que encontramos. Claro, nosotros no cogemos solamente una muestra, cogemos 3 o más. Entonces, es la varianza que tienes entre muestras, ¿vale? Normalmente hay que fijarse... Mínimo y máximo, ¿no? Eso es, mínimo, máximo, y la media la tendrías aquí. O sea, lo que te marcaría la diferencia sería la rayita, ¿vale? Justo donde se unen. Eso es, donde está la cruz y la raya, pues ahí sería... Por ejemplo, aquí se ve muy claro, ¿no? Hay otras que no están tan claras. Bien. Entonces, en cuanto... La primera pregunta era, ¿esto se acumula? Sí, se acumula. Y la segunda pregunta es, ¿pasa en todos los barrancos? Bueno, pues lo siguiente que vimos es que no pasa nada que no se vean los nombres, ¿eh? Aquí tenemos barrancos y aquí tenemos bichos. Entonces, esta gráfica es para mostrar la diferencia entre las parcelas control y las pisoteadas. A simple vista ya se ve que abajo hay menos cuadritos, ¿vale? Menos cuadritos significa menos especies. Esto, por ejemplo, esto sí que es el gran vacío, ¿eh? Nos dimos cuenta de varias cosas, que los que ya eran poco abundantes eran los primeros que desaparecían, y que además había 5 familias que eran las que conseguían soportar el barranquismo, ¿no? Había 5 que parecía que estaban adaptados a esa perturbación o habían tenido la suerte de que no les afectaba y aguantaban. Y esto era bastante general en todos los barrancos que estábamos analizando. ¿Cuál es el problema? Que aquí podemos ver que hay diversidad y diferencias entre barrancos, pero, claro, la perturbación lo que estaba provocando es que todos los barrancos se parecieran entre sí. Estaba actuando como un homogeneizador de las comunidades. Esto es importante porque si tú tienes una perturbación en un río, lo que suele pasar es que los insectos, como son voladores del río de al lado, pues vienen y te colonizan. Pero claro, si te cargas todos los ríos y todos tienen la misma afectación, no tienes de dónde venir esos colonizadores, ¿vale? Entonces, bueno, pues la afectación sí que era general, en unos barrancos más grave que en otros, pero la comunidad acababa siendo una comunidad única en todos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque, como estaba diciendo, no a todos los bichos les afecta igual la perturbación. Y ahí sí que os quería enseñar algunas fotillos de bichos, a ver si tengo el interesante. Bueno, de hecho, algunos lo teníais. Bueno, de hecho lo tengo aquí también. Claro, esto es la salida del barranco Formiga, ya donde sale la gente y un poquito más adelante hay una poza y se quitan el neopreno, se bañan un poco. ¿Se ve la senda? Esto, entre aquí y aquí debe haber 1 metro, más o menos. 1 metro, ¿vale? Entonces, claro, también es un barranco con mucha mineralización, entonces una parte de lo que vemos ahí es mineral, que claro, al pasar lo rascan, ¿vale? Pero claro, ahí también están las algas que se comen los macroinvertebrados y los propios macroinvertebrados. Entonces aquí os presento un bicho muy interesante, es un tricóptero. Tenemos muchos por aquí también, ¿vale? Dibujetes bueno, son fotos de tricópteros. Tiene una estrategia muy chula, porque claro, si tú vives en un río, una de dos, o eres muy fuerte o echas ancla, ¿vale? O tienes una manera de agarrarte. Entonces el tricóptero, que por cierto es la comida favorita de las truchas, lo que hace es construirse una casita de piedras o de material vegetal y la pega a una roca. La suelen pegar debajo o en un lateral de la roca y por otra parte aprovecha esa casita que se ha hecho, en este caso, y pone una redecilla, como una tela de araña,
y lo que hace es con esa redecilla capturar las partículas que trae la corriente. Así que la casita le sirve para, primero, que no se lo coman, que no se lo lleve la corriente, y además la utiliza como una red para pescar. ¿Vale? Es una estrategia chulísima, pues fruto de muchos años pensando el pobre bicho. ¿Qué pasa si pisas esto? Pues que tienes la mala suerte de que si te vas con un ancla río abajo, pues adiós, muy buenas. Es decir, ese bicho pues se acabará a 2 kilómetros de donde lo han pisado. A lo mejor no se muere porque son muy fuertes, pero claro, se lo lleva la corriente. ¿Vale? O aplastado. O bueno, o directamente lo matamos, ¿no? Puede ser, porque claro, estamos diciendo que esto es 1 metro de ancho y que pueden pasar por aquí unas 300 personas al día, pues sí puede ser. ¿Vale? Entonces, este tipo de bichos que se llaman tricópteros son unos de los que hemos visto que están más afectados por la perturbación. ¿Por qué? Pues porque es que están muy vinculados a las piedras y al suelo, entonces los pisan y adiós, se van. O se mueren o pierden su casita y entonces ya no tienen la forma de alimentarse o de protegerse. Pero hay otros que hacen lo contrario o que han tenido la suerte de estar adaptados para esta perturbación. Esto ha sido suerte, no. Bueno, vete a saber, a lo mejor ha sido selección no natural. Este es Leutridae, ¿vale? Nos dio tantos dolores de cabeza que hasta pedí a un amigo que hacía cómics que me dibujara, ¿no? Para una charla, que me lo dibujara, porque no entendíamos como un bicho que tenía un valor de 10 era el rey de las muestras. Íbamos a Guara y ahí estaba la población de Leutridae a tope, aunque hubiera barranquismo, ellos a tope. Íbamos a Ordesa y lo mismo, Leutridae, además Leutra geniculata, que es esta especie, el rey del barranquismo. ¿Qué le pasa? Bueno, pues empezamos a investigar y resulta que coincidían varias cosas. Lo primero, que es un bicho que tiene varios ciclos anuales, es una cosa que se llama multivoltinismo, es decir, que se reproduce varias veces al año. Las hembras son súper eficientes, ponen puestas como de 2000 huevos. Y además tiene una cosa, que es que en las antenillas tiene unos cuernecitos, que eso es único de esa especie, que le sirven para enterrarse, con lo cual pues había tenido la suerte de que su forma de vida le permitía estar en un sitio con esta perturbación, ¿vale? Esto era un poco para enseñaros de que algunos han tenido la suerte de que sus formas de vida les permiten continuar y otros pues no, y entonces esos desaparecen. Era 10 porque vive en ríos muy limpios, ¿no? Así, esa era la que nos rompió la cabeza, gracias Alba. Porque claro, decíamos, es que nos fastidia el índice. Nos salían valores del índice muy altos, pero era porque estaba o sea, solo quedaba lo peor en el río, pero estaba ahí Leutridae con su 10 y no entendíamos, pues era porque era un bicho que estaba adaptado. Entonces, quizás para este tipo de ríos tenemos que rediseñar los índices, porque algunos no están marcando bien la perturbación. Gracias, que no me acuerdo de decir eso. Bueno, resumiendo, sabemos que hay un impacto inmediato, o sea, cada temporada de barranquismo pues vemos que hay pérdida de individuos y de diversidad. Sabemos que para que la comunidad sea funcional tienen que pasar al menos 2 meses, 1 mínimo, ¿vale? Además sabemos que por el formiga que existe un impacto acumulativo, que la diversidad y ese estado ecológico se van perdiendo año tras año, y que todos los impactos de la sierra sufren, todos los barrancos de la sierra sufren impacto, aunque en diferente medida. No solo depende de la frecuentación, sino que depende también de sus características. Además, hemos visto que tienden a simplificarse y a tener todos la misma comunidad, que son los organismos resistentes. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que si no les dejamos descansar, los barrancos no tienen tiempo de recuperarse, que hemos registrado que en la Sierra de Guara hay una disminución importante de las precipitaciones en las últimas décadas. Eso solo hay que ir a EMET, sacar los datos y hacer la gráfica de precipitaciones, y ves que en las poblaciones de esa zona está bajando la disponibilidad de agua.
Y además que hay otros impactos asociados a simplemente el pisoteo, como contaminación sólida, es decir, la gente pues tira toallitas, tira restos, trozos de neoprenos, microplásticos, también puede haber contaminación química, bacteriológica, y nos preocupa especialmente que cuando tú, de hecho esto es la primera conclusión de los artículos de especies exóticas invasoras, es decir, cuando tú tienes un ecosistema que está afectado, que está estropeado y que además hay una bajada de diversidad, esas dos cosas las juntas y es bienvenidas especies exóticas invasoras, ¿vale? Son las dos cosas que tienes que tener para que te entre una especie exótica. Y por otra parte está el tema de las enfermedades, ¿no? Los neoprenos los limpiamos, lo intentamos, las cuerdas se intenta limpiar, pero tenemos el ranavirus, tenemos un montón de enfermedades de anfibios que podemos transmitir con ese material. Esto son hipótesis, pero no tanto, ¿vale? De hecho, hay unos compañeros de Cerdeña que ya han encontrado una especie exótica invasora importante en un barranco, ¿vale? Que es una medusa. A mí Marco me escribió, porque colaboramos, me escribió y me dijo: he encontrado una medusa en un barranco. Digo, me estás tomando el pelo, querrás decir que en italiano será otra cosa, querrás decir otra. Digo, ¿cómo va a ser una medusa? Pues sí, hay una medusa de agua dulce, que yo no sabía ni que existía, y se les ha metido ya en un barranco. ¿Cómo? Bueno, pues ha saltado de Italia o de Francia, en que ya era una especie invasora, pero todavía no se había registrado nunca en Cerdeña, y ahora ya la tienen ahí. Una bota, un neopreno, una cuerda, algo que ha traído la medusa, ¿vale? Es algo a lo que tenemos que estar muy atentos. Y ya está, deciros con lo que he empezado, que la normativa está obsoleta, que está sobredimensionada y necesitamos ser un poco más estrictos, que ahora mismo no está protegiendo porque no está pensada para proteger a la comunidad fluvial, está pensada para las aves. No es mala intención, es que no está bien diseñada. Oportunidades, pues que es una actividad deportiva interesante, que nos aporta economía, pero que hay que hacerlo bien. Una idea sería pues fomentar ciertos sellos de calidad ecológica, que los guías, como se hace en otros espacios naturales, que los guías que llevan a la gente tengan un curso, tengan algún tipo de sello de calidad y que nos garantice pues que pasan por las zonas que tocan, reducir la gente que entra, poner cupos, pero ya cuando hablo de esto cuando hablo de poner cupos, de decir que entren menos de 100 personas al día, pues se le empiezan a poner a los pelos de punta a la gente y hay problemas. Nada, por nuestra parte, pues estamos trabajando a petición del Gobierno de Aragón, de diversidad, estamos trabajando en determinar la capacidad de carga. Esto es una aproximación que ni os voy a explicar, la he puesto por poner el dibujo. ¿Qué hay que hacer? Pues tienes que medir cuánta gente entra y al mismo tiempo el impacto, y eso es bastante complicado y requiere años de trabajo. Entonces ahí estamos, tenemos ya unos datillos, pero este año creemos que vamos a conseguir ya los datos para acabar. Y por otra parte, la siguiente línea de investigación en la que queremos trabajar es en el tema de enfermedades y especies exóticas invasoras. Nada, con esto acabo. Ahora siento que os he pegado un poco de rollo, pero deciros que este trabajo es imposible sin todos los APNs. Este es el grupo Gruba en diferentes barrancos. Ha sido esencial que ellos creyeran en el trabajo y que lo defiendan. Es un gustazo írselo a explicar y que estén orgullosos de lo que han participado. Y luego, por supuesto, pues toda la gente que ha trabajado conmigo en la Politécnica, profesores, investigadores, y a los guías que han hecho que no nos matemos haciendo barrancos, que también hay guías muy buenos y que están concienciados. Así que nada, esto es todo por mi parte. No sé si queréis hacerle alguna pregunta. Por supuesto. Comparar la zona impactada con la que no. Sí que, por ejemplo, sabemos que en el Formiga el cangrejo, yo cuando empezamos a mostrar en el 13 había cangrejo autóctono y ahora ya no se encuentra. A lo mejor hay en algún rincón, pero ya no lo vemos en las muestras, ¿no?
También tienes tritones pirenaicos y bueno, pues eso es muy curioso. Si alguna vez hacéis un barranco, te pones gafas y están los tritones y los peces a los lados, escondidillos, esperando que pase la gente. Es una pasada. Si vas con un buen guía te lo enseña, ¿no? Te va diciendo, mira, ahí tienes tal. Entonces, seguro que tiene efecto. Una de las cosas que vimos de casualidad, porque ponemos cámaras para contar a la gente, eso nos contrata el gobierno de Aragón para hacerlo. Entonces, yo me daba cuenta de que tenías la cámara puesta desde a las 7 de la mañana, que empieza a entrar gente ya. A las 9 dejaba de salir gente del barranco porque se hace de noche y ya es peligroso. Alguno lo hace de noche también. Pero las cámaras, como eran nocturnas también y estaban hasta la 1 de la mañana o así, empezaban a pasar bichos. Jabalíes, zorros, corzos, jinetas, de todo. ¿Por qué? Porque el barranco en Guara, que es un sitio muy árido, es el único punto de agua que hay. Entonces la fauna está todo el día esperando a que se vaya la gente y el criterio para ir a beber. En otros países, perdón, la interrupción, ¿no hay alguna manera de regularlo? ¿No hay experiencia ya? En España no hay que irse a otros países. En España algunas zonas ya están poniendo cupos. En Cataluña tienes cupos de barrancos. No sé si es Granada o Málaga, que hay una zona de barranquismo y Río Verde el año pasado puso cupo también. Te tienes que apuntar. Cupo de gente. Claro, yo eso les proponía. No, por ejemplo, durante un año no se puede acceder al barranco. Esa es una opción también. Esa es la mejor opción. Esa es una de mis propuestas. De hecho, están por mejor ahí. que poner cupo. Por ahí, pero no me atrevo a ponerlas porque son un poco polémicas, ¿no? Entran las empresas o los deportistas. Tiene más derecho una empresa que un deportista. Bueno, eso ya es un debate. No puedes aportar, pero sí. Y hay resultados, quiero decir que si ya se ha experimentado es que, o si se ha puesto en marcha. Es que si te digo la verdad, antes de nosotros aquí, el único trabajo relacionado con este tema está en las Blue Mountains de Australia. Hace 10 años y creo que somos los primeros que hacemos algo así. Se ha hecho algún monitoreo en Asturias, alguna empresita contratada por el gobierno, no hay impacto. Alguna cosita, pero serio, de años y con dedicación, creo que somos los únicos que estamos estudiando esto. Entonces, no se puede saber si ha funcionado lo de los cupos en otros sitios porque no tienen un antes y un después, no tienen el estudio. Yo tenía un par de cosillas que decirte. Vale. Lo primero, darte las gracias por venir a hacer el trabajo de divulgación, ¿no? Que siempre se agradece. En el mundo de barranquista, yo soy barranquista. Muy bien. Me estoy convirtiendo en barranquista profesional. Ahora soy aficionado. Profesional porque me estoy formando para ello, no porque lo vaya a desarrollar. Y luego, pues, un par de apuntes. ¿Tú crees realmente que cerrando, por ejemplo, el Formiga, la Peonera o Dioscuros, que son, digamos, los más castigados por afluencia, pongamos un año, por ejemplo, ¿vale? Lo cerramos un año. Sí. Pablo, el turismo activo se va a mover a otros 3 barrancos. Sí. Que se van a masificar esos 3 porque sabemos cuáles son y van a ir a esos 3. ¿Crees que es mejor machacar 6 barrancos alternándolos durante 2 años? ¿Habría que probarlo? Habría que probarlo, a ver si la recuperación es medio total, a ver si así conseguimos... Esa es una discusión sana que tenemos con los técnicos, con el técnico que en realidad que sale por ahí como autor, que es Freddy Guzmán. Yo le digo, vamos a cerrar un barranco cada año. Y él me dice, ¿y si dejamos que los barrancos, los 3 importantes, los machaquen y a los otros no vaya la gente? Ahí estamos, ¿no? ¿Qué es mejor? Pero claro, estos barrancos, vamos barranquistas, pero vamos más deportistas que los deportistas y la gente... Un Gorgas Negras no hay problema. La gente por lo general va a eso, esos meses. Yo voy de enero a diciembre a los barrancos, pero porque soy barranquista deportivo y... ¿Tú quieres decir que la gente esté preparada y esté cualificada para acceder al barranco y hacerlo de forma menos agresiva, ¿no? No un turista, por ejemplo, un dominguero. No, yo no le quiero cerrar el barranco a nadie. En la montaña no se le puede cerrar a la gente, eso no se puede ni igual. El problema no es precisamente, hablan de la democratización del deporte de la aventura, porque antes era la élite, ¿no? Quien se iba. Yo llegué un día, pues que dije, anda, ya voy a hacer yo un barranco y ya he hecho 4 o 5, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te coge un guía y te lleva y te baja y lo haces. Te llevan palmitas, no tienes...
El riesgo Entonces, Pero de forma libre siempre se ha podido acceder. pero eran muy pocas personas las que eran capaces de hacerlo de forma libre. es Hay tener muy unos pocas conocimientos personas. técnicos. El problema son los guías, o sea, las empresas que llevan un grupo y otro grupo y otro grupo, porque es un negocio. Los que Ese van- es el problema. Ese Claro. es el problema. El Los problema en el intereses. fondo está el dinero. No es otra cosa, ¿eh? También hay Bueno, otro es- No hay problema. otra cosa. También aporta... Sí, Hay muchas personas que viven en la sierra que si no fuese por el barranquismo no Claro. vivirían. correcto, Hay pero por pueblos que eso, se están habitando por esas personas que pero por trabajan. eso fomentar sellos de Hay que calidad, buscar por un ejemplo, de equilibrio. los empresarios de la zona, que estén formados y que sean los empresarios de la zona los que lleven a la gente. La mayoría de grupos grandes son franceses, que vienen con guías A franceses. eso sí que habría que restringir. Entonces, claro, ¿qué se queda aquí? ¿Una pernocta? ¿No? Entonces, bueno, pues eso, Bueno, y van a negocios franceses, a sitios franceses, ya paguen franceses, efectivamente, entonces bueno, es un entonces a lo poco... mejor por ahí podemos jugar un poco, claro, no puedes hacer competencia desleal, pero podrías darle, oye, a algunos sitios solo unas empresas pueden explotarlos, por ejemplo, el Parque Natural de Illas Medas, que yo lo conozco porque es de Gerona, ahí solo hay 10 empresas cada año, sale el sorteo y si tienes Sí, restringir a las empresas los que pueden entrar. Claro, tienes que tener tus papeles y tus cursos y entonces puedes ir. Vale. Pues bueno, eso es una Y la otra Más cosita cosas. era con lo primero que te he dicho que estaba Sí. viendo de la divulgación. Al principio de la charla has puesto un cartel del Guara Canyoning Festival, del festival este que hacen a la Huesca. Sí. Aquí en Aragón, por ejemplo, tenemos ahora, me parece que son 4 festivales, grandes 3. Uno que es este fin de semana en Ahora montaña, sí, ¿cómo es? que era lo que era antes Mayencos, que ahora se transformó en... Cañón. Bueno, da igual los nombres, Que lo no me organiza acuerdo. Ángel Belmonte con el Geoparque, sí, sí. Lo conozco también. Pues hay así 3 y justo has puesto la foto del único que lo organiza la empresa que Eso. fabrica ecoprenos en España. Que fabrica ecoprenos. En España, que no se hacen con subderivados del petróleo. Digo porque soy colaborador del festival precisamente, por ese es uno de los motivos. No sé Entonces, si, no sé si ahora decirlo en aquí público. lo que quiero hacer es invitarte Vale. para que vengas al Guara Canyon Festival 2026 y veas cómo trabajamos, para que veas cómo... Porque Pues- todos los componentes del equipo son guías formados, reconocidos en el mundo del barranquismo a nivel nacional. Y bueno, lo primero que ponen es el ecologismo por delante. Entonces, bueno, Me parece genial. me ha chocado mucho que pusieses Porque es justo que este tengo- festival es que tengo una que los espinita. valores que tienes defiende un Te lo poquito voy a esto. explicar. Tengo una Vale. espinita clavada porque este año hicieron una mesa redonda. Esto ya es muy infantil lo que voy a decir, pero hicieron una mesa redonda. Sí, yo no pude asistir a la charla esta Invitaron a gente y a mí no. pues, O sea, a mí no. además yo soy Invitaron- compañero tuyo de la Universidad de Zaragoza, que Ah, trabajo vale. en la universidad. Pues invitaron a gente que trabajaba, no lo hicieron con maldad, lo hicieron porque no me conocían. Invitaron al técnico de Guara, que colaboramos, con lo cual él podía llevar los resultados de los dos. Invitaron a un científico del IPE, del Instituto Pirenaico de Ecología, pero era especialista en escalada, estaba trabajando con plantas y escalada. Bueno, pues yo creo que Alex, que es el organizador, El año que viene es contáis porque conmigo. no, pero vamos, yo hablo con él y él mandaré un mensaje luego cuando salga y digo, oye Alex, Ah, te voy a pues, mandar el cartel este. encantada. Yo esto además va a dar mucho juego, porque siempre da... Sí, vale, igual. Claro, estás hablando con barranquistas, entonces claro, como le tocas un poco la fibra a la no gente, no de les que gusta, ya te les digo. comentas, no sé si yo estoy en la federación también metido con Marcos Broto, desde Peñaguara, Ah, sí. y también está metido y está ahí también, hay un poco de tensión por el Que tema voy a del decir cierre que de los los de barrancos, las entonces federaciones no, es a los de complicado. las federaciones no les caigo muy bien. Pero bueno, que todo bien explicado y con su sentido hay que... Mira, los primeros a los que les presentamos estos resultados, porque bueno, David se tenía que ir a Ordesa, no sé qué, había un cambio, y le dije, antes de que te vayas a Ordesa, tenemos que explicarle esto a los guías. Claro, lo que pasa es que David, por lo que tengo entendido, sacó una especie de allí de a lo kamikaze, ¿Sí o qué? No, Sí. claro, yo no estuve. sacó allí como que había que cerrar ya los barrios, lo lanzó así porque mira se que iba... pues mira, ya, no. Y entonces, claro, ahí se Esa armó un charla poquito esa charla la di yo. de revuelo y... Esa charla la di yo y presenté prácticamente lo mismo que os he presentado aquí. Lo que pasa que para los empresarios es una amenaza. No, pero, Claro. pero es que desde parte de la federación y de lo que es la parte de la federación, a los guías no los No. dejan entrar, o sea, los tienen... Claro, es que no estaba. Somos la única estaban parte de la los guías. federación que no utiliza a guías
para formar a la gente, Claro, no, los de barrancos. Entonces, bueno, que es un poco... Bueno, pues... Pero bueno, eso que te digo, que estás invitadísima y hablaré con Alex para que puedas venir. Yo encantada de colaborar, porque a mí lo que me gustaría... Oye, que si haces cursos de formación estaría interesado en ir... Porque yo voy a Barrancos, ahora menos porque me estoy con muchas cosas, pero si puedo salgo todos los fines de semana en Benetton todos los barrancos, pues puedo coger muestras si queréis. Bien. Hombre, a mí me gustaría mucho que los guías se subieran al carro. O sea, que si es un proyecto de problemas con neoprenos, cuerdas y tal, de enfermedades, que colaborasen. Me encantaría que estuvieran dentro y no enfrente, ¿sabes? Eso hay que trabajárselo. No, pero para las cuerdas, tú hablas con las marcas de cuerdas y tú les dices que estás haciendo un estudio y que te den 2 bobinas de cuerda porque las vas a mojar en diferentes ríos y con una bobina de 200 metros, que para ellos no es nada, con cuerdas o con fixes, y ellos te las dan y vas cortando cuerda. Eso sería genial. Y que le echas a la mochila y llevas el trozo dentro de la mochila mojándolo por todo. Yo creo que hay muchos guías que están por la labor de hacer las cosas bien, porque muchos son de la sierra, porque les gusta es su vida. Si tú le cierras un barranco o al final si hay una prohibición total, es como puede acabar todo, ¿no? Porque dices, esto se va a la mierda, se contamina en todos los barrancos, al final ¿qué hay que hacer? Hay que cerrarlo, como Vierca, ¿qué pasó? ¡Pum! Vengas a Vierca. Y ya no es solo eso, es que hay algunos que bajan diciéndote, mira, pues eso es un molino antiguo, pues aquí tienes un nido de águila, no sé qué. O sea, que es que les gusta la naturaleza. Hay algunos que aprovechan ese recurso también, porque si tú le explicas eso al turista, también su empresa... Hay guías que eso tienen biología, geología y cuando sales con ellos, pues aprendes. Hacer el descenso temático, enseñándote los bichos, como lo hice yo, con las gafas, viendo lo que hay. Y las plantas que tienes con la Ramonda Miconi, no sé qué, le vas diciendo a la gente lo que lo hacemos nosotros en los clubs y pues ellos... ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, gracias a vosotros por el interés. La verdad que bueno, ahora que ya llevamos unos años y que ya... Pues yo soy una persona muy perfeccionista con los trabajos que hago y ahora que me atrevo a explicarlo, porque creo en lo que he hecho, pues gracias por escucharme. A ti por venir. Gracias.